La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Génesis 1:20. Y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la haz de toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Dios está empezando de manera continua y terminando de manera continua. La vida no es otra cosa que una sucesión de principios y finales. Pero lógico, en este lugar que se llama tiempo, este espacio que Dios ha creado dentro de la eternidad, este espacio en el cual nos movemos, estos límites que Dios ha puesto para nosotros, que somos, por supuesto, seres con límites, encontramos a Dios iniciando siempre algo y terminando siempre algo. La vida misma y la muerte no son otra cosa que eso, un principio y después otro principio. Acaba un periodo, se inicia otro periodo. La muerte no es otra cosa sino el principio de una nueva cosa. Eso es todo. La gente le teme, y no estoy hablando de los absurdos de imágenes de muerte que están completamente equivocados en su idea. Estoy hablando de la realidad de la transformación que Dios realiza continuamente a través de esto que llamamos muerte. Cosa que resulta temible para algunas personas porque no entienden que la muerte como acontecimiento no es otra cosa que el principio de una nueva vida, porque Dios es la vida misma. En Dios no hay destrucción, en Dios solamente hay transformación, y Dios lo abarca todo. Habíamos terminado con un muy breve análisis sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nuestra tierra personal, y habíamos terminado con el día cuarto. Después viene el día quinto. Y en el día quinto encontramos que Dios dijo que las aguas debieran producir reptiles de ánima viviente, aves sobre los cielos en la expansión, y que además en los mares puso las grandes ballenas y toda cosa viva que se arrastra, que las aguas produjeron siempre según su género. Y en contraste,
toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora bien, en esta situación encontramos otra vez uno de los principios con los cuales Dios trabaja: el ascenso y el descenso, subir y bajar dentro del espacio que nos ha proporcionado para ello. ¿Cuál es el objeto de Dios al presentarnos con abismos y con montañas, con situaciones de ascenso y situaciones de descenso, sino lo mismo que siempre trata de hacer con nosotros: darnos la capacidad de tener alas y darnos también la capacidad de movernos, no importa a qué precio, sobre las diferentes situaciones que la tierra nos presenta? ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué no dejar que la creación de Dios en esta tierra nuestra tenga las dimensiones que Él quiere tener? ¿Por qué no permitir que la fuerza de su palabra se haga luz dentro de nosotros? La fuerza de su palabra viene como instrucción. La fuerza de tu palabra viene como señalamiento, como senda, como camino abierto. Pero cuando esta palabra de Dios no se hace luz en nosotros, de nada sirve. Por el contrario, bien pudiera transformarse en tinieblas. Pero en este proceso de transformación de nuestra tierra, ¿por qué no vivir en las aguas de la palabra de Dios? Él ha creado vida, lo mismo para ascender que para descender. ¿Por qué moverse siempre en un solo plano, en lugar de aceptar los retos que Dios presenta? Cualquier reto implica peligro, cualquier reto es un riesgo, cualquier reto tiene cosas que necesitan enfrentar y resolver aquellos que de veras quieren aprender a tener alas o aprender a tener la capacidad de moverse con lentitud sobre la tierra misma. En alguna ocasión, en uno de los libros de este autor Gironella, olvido su nombre, pero el apellido es ese, estaba hablando de un gusano que escribió una carta a Jesucristo, y así se llama el artículo en este libro que menciono. Y el gusano empieza a relatar algo al hablar con Jesús y le dice algo así como esto: Señor, nací en el corazón de un ser humano. Nací en su corazón y me alimenté de ahí, pero para llegar a su corazón tuvo que comer a través de un libro que estaba sobre su pecho. Y cuando estuve comiendo ese libro me encontré con que tú, eterno Creador, enviaste a tu Hijo para morir por el ser humano. Nada más por el ser humano, Creador nuestro. Después de esto salí a la superficie, porque terminé mi tiempo, mi tarea, mi trabajo en el fondo de aquel lugar. Cuando salí a la superficie me encontré con una cosa tan distinta. Había luz, pero la luz únicamente servía para ponerme a mí en peligro. Entonces aprendí que el ser humano, este ser humano cuyo corazón aprendí a entender en mí mismo, este ser humano, cuando quería compararse con lo peor, lo más bajo, lo más sucio, decía: soy un gusano. Y entonces aprendí que nosotros los gusanos, para el humano, somos seres completamente despreciables. Me arrastré como pude a lo largo de caminos llenos de peligro, tratando de evitar que mi cuerpecillo se viera aplastado por alguien, por el hecho simple de ser un gusano. Sin querer, caí en una lata abierta y ahora me encuentro con que no puedo salir de ahí. En la noche, el frío es intenso, y en el día, esta habitación que tengo por ahora se convierte en algo tan caliente que por todos lados siento que me quema. Sin duda alguna voy a morir aquí. Y yo quiero preguntarte, Señor, ¿cuál es tu opinión sobre el gusano? Más todavía, en el libro a través del cual pasé para poder llegar al corazón del hombre, encontré que tú en alguna parte comparas a alguien, este Jesús, sin duda, a quien tú enviaste, se compara con un gusano, y en esta condición dice: gusano soy y no hombre. Entonces quiere decir que tú has llegado a entender también la situación del gusano. Tú nos creaste, tú nos hiciste. Sigue diciendo el gusano, haciendo comparación con lo que ve arriba. Hay otro tipo de animales que vuelan,
casi no tocan la tierra sino para encontrar comida, y algunos ni siquiera eso. Yo soy un gusano. ¿Por qué no tengo alas? Sin duda alguna este gusano no sabía que hay gusanos que acaban por transformarse en mariposas. Si este era uno de ellos o no era, quién sabe. El hecho es simplemente uno. Dios, en su misericordia y en su sabiduría, quiere ayudarnos a entender todas estas dimensiones. No solamente la dimensión deseable de quien tiene alas para poder ascender tan alto como fuere posible, pero también la dimensión de aquel que aprende a arrastrarse y a entender la situación y la condición del gusano. ¿Quién es responsable de su creación? Nadie. El Creador es Dios. ¿Puede decirle el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Obviamente no. Pero lo que sí podemos hacer es aceptar la situación que tenemos y con todo el corazón saber que en la dimensión en la cual Dios nos haya colocado, siempre hay un nuevo principio, aunque siempre también hay un fin. Nos gusta el fin de lo que no nos agrada. Lamentamos el fin de aquello que queremos. Pero en esta dimensión de creación de Dios, cuando hizo los seres que habitan los mares y también los seres que vuelan por las alturas del firmamento, otra vez es en nuestra propia tierra donde Dios quiere crear estas dimensiones. No tenemos que hacer más que aceptarlo y ser felices con ello. ¿Por qué no? ¿Por qué no entender? ¿Y por qué no, puesto que entendemos, tener la fortaleza de esperar a que si somos gusanos, Él venga para meternos a la crisálida del tiempo, a veces del sufrimiento y la soledad, pero salir de ahí convertidos en un ser con alas y con alas de colores? Y si nos movemos arriba en las dimensiones que tienen los pájaros, volando aquí o volando allá, recordar que después de todo, tarde o temprano, el pájaro muere y cae a la tierra, arriba y abajo, abajo y arriba. Pero el ser humano es bastante más que simplemente materia. El ser humano es espíritu, y el espíritu siempre tendrá alas, sobre todo si dejamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Y fue, dice, la tarde y la mañana, el día quinto. Después de esto, Dios produjo las bestias, los animales, y otra vez, qué cosa tan interesante es darse cuenta de que Dios preparó primero todo lo que el hombre necesitaba antes de crearlo. Lo hizo bien, siempre lo hace bien. Antes de hacer animales, hizo el alimento, puso la hierba, puso los árboles. Después de eso hizo pájaros que podían estar en los árboles, hizo animales que podían comer la hierba que él había creado. Y después de que tuvo el lugar preparado y el alimento listo, entonces creó los animales. Dios siempre es así. No hay por qué angustiarse ni afligirse si una situación llega y es distinta. El alimento está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es pedirlo, encontrarlo. Pero ahí está. Finalmente, en este día sexto, después de haber hecho los animales, etc., hizo una cosa que nos concierne de manera muy especial. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y lo puso como Señor de todo lo que había creado. Bueno, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Obviamente, lo que está haciendo en el día sexto es crear un ser capaz de entenderlo, un ser capaz de obedecer su voluntad. Y para algunos usaré esta expresión, creando una estatura, a través de la cual su estatura pudiera crecer. Y esto es lo que hizo finalmente en el sexto día, y creó al hombre a su semejanza. Obviamente no se está refiriendo a una semejanza física, porque aun cuando Dios, pues, puede expresarse con lo que nosotros llamamos manos, o caminar con algo que nosotros entendemos como pies,
o hablar, o ver, o escuchar. Obviamente Dios no puede ser un ser físico como nosotros, porque si fuera físico no sería infinito, y lo infinito no tiene forma, lo infinito no tiene límites, y Dios no tiene límites en ningún sentido. Luego no puede ser que Dios haya dado una semejanza física, sino una semejanza en capacidades y en entendimiento. Pero en esta semejanza que el ser humano perdió, y veremos un poquito adelante este asunto, antes de que se perdiera esta semejanza, le dio la capacidad de entenderlo, la capacidad de entenderlo. ¿Qué cosa? Luego quiere decir que Dios le dio al ser humano como primer don la capacidad de entenderlo, porque lo hizo semejante en capacidades, no en la dimensión de capacidad, no en la intensidad de la capacidad, no en la infinitud de la capacidad que solo corresponde a Dios, pero en la capacidad como tal, como simple capacidad de entender, de pensar, de sentir y sobre todo de decidir. Y creó al hombre a su imagen y semejanza, y con esa imagen y con esa semejanza lo puso por Señor de todas las cosas creadas. Bien, cuando el hombre tenía la semejanza de Dios, sin duda todas las cosas creadas tenían felicidad y paz. Cuando el hombre perdió su semejanza con Dios, la tierra misma y sus criaturas empezaron a sufrir, como hasta la fecha. Dios le dio al hombre esta semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. No solamente se estaba refiriendo a la multiplicación del ser humano como tal, pero a la multiplicación de la presencia de Dios y de la bendición de Dios sobre todo lo creado. ¿Será posible multiplicar paz? ¿Será posible multiplicar gozo? ¿Será posible multiplicar amor? Por supuesto que sí. Hay dimensiones, hay tamaños diferentes, unos más amplios, otros menos amplios, unos más grandes, otros más pequeños. Pero cuando se trata de extender, diría la Escritura en otro lugar, las cuerdas de nuestra tienda, de ampliar el espacio en el cual vivimos o en el cual otros viven, ciertamente que podemos fructificar y hacer que estas dimensiones que Dios nos dio tengan fruto no solo en nuestra vida personal, pero también en la vida de nuestro entorno. Y la multiplicación gozosa de todo lo que es bueno, de todo lo que es puro, de todo lo que es santo. La multiplicación, esa era la intención de Dios. Una serie de vidas fructíferas, multiplicando ¿hasta dónde? ¿Quién sabe? ¿Qué dimensiones habrá tenido Dios para el ser humano si el ser humano hubiera caminado de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Quién sabe? Es verdad que cuando vino Jesús, Él restituyó todas las cosas, incluso en una distinta dimensión. Tal vez en alguna ocasión mencionábamos, Dios tiene un plan para alguien. Se levanta el enemigo y pone una pared en la cual aparentemente se estrella el plan de Dios, pero eso resulta imposible. Lo que Dios hace es hacer entonces un mejor plan, de manera que el plan nuevo que Él hace es como si se tratara de un ave que renueva sus alas, se las vuelve más fuertes y pasa por encima de la pared que hubiera sido el obstáculo. Y lo único que logró con ello el enemigo es que las alas, la fortaleza y la visión de aquel a quien quiere estorbar se hagan todavía mejores y más fuertes. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y les dijo al bendecirlos: fructifiquen, multiplíquense hasta llenar la tierra. No solamente, pero
Les dio el poder de juzgarla y el poder de señorear sobre todo lo que había creado. También dijo: os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto del árbol que da simiente, se os ha para comer. Bueno, al darles este mandamiento, obviamente estaba incluyendo, tarde o temprano, los 2 árboles especiales que estaban en el huerto. Más adelante hay una prohibición, pero aquí encontramos un mandamiento general. Todo árbol que está en el huerto les va a servir para comer. Todo árbol, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. También les dio las bestias, todo lo que se mueve, toda hierba verde, para comer para los animales que había creado. Y fue la tarde y la mañana, el día 6º. Es muy interesante que en el capítulo que sigue diga que Dios acabó en el 7º día su obra que hizo y reposó el día 7º de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Cabría una pregunta: ¿se cansa Dios? ¿Necesita Dios reposo? Quiere decir que después que estuvo creando, por el periodo de tiempo que haya sido, Dios puede crear todo lo que Él quiera en 6 segundos, en 6 días, o en 6 milenios, o en 6 periodos de tiempo. Eso, en un sentido, es completamente secundario. La pregunta aquí sería: ¿se cansa Dios? ¿Por qué fue necesario que Dios hubiera reposado en este 7º día? ¿Y por qué lo bendijo de manera tan especial? Pero ahorita, al concluir este día, una reflexión sencillamente. En este poder continuo de Dios para crear, en este poder de Dios para hacer y fortalecer, ¿por qué no aprovecharlo? Y venir y decirle: Señor, cuál sea el día que estoy viviendo delante de ti, quisiera entenderlo. ¿Todavía estoy desordenado y vacío? ¿Apenas empiezo a ver la luz? Encuentro que tú empiezas a separar en mi vida y dentro de mis situaciones, y a veces me rebelo contra ello. Señor, ¿será que tú empiezas a formar en mí la capacidad de producir hierba? Algo pequeño que alimente, algo pequeño que dé descanso. ¿Será que estás formando en mí la capacidad para ser un árbol y que todo en mí sea fruto? Todo en mí sea fruto. Hay árboles que son fruto total: la corteza, el tronco, las hojas, el fruto. ¿Por qué no pedirle: hazme un árbol así? Un árbol cuyas raíces sean útiles, cuyo tronco sea útil, cuyas ramas sean útiles. ¿Cuál es el día que yo estoy viviendo en la creación de esta mi tierra? ¿En cuál día vivo? Pero sea cual fuera, yo te pido, Señor, que tú termines la obra completa del que tú quieres hacer en mí y a través de mí. Llévame al lugar al cual me llamaste. Hazme aquello para lo cual me has creado. Permíteme hacer aquello para lo cual me pusiste sobre la tierra. Quiero que tu creación sea completa en mí. Y también quiero entender qué significa esto de que tú mismo, reposaste el 7º día. Enséñame a reposar en ti y a dar reposo.